Si me acompañan, vamos a abrir las Biblias en Eclesiastés capítulo 10. Hoy vamos a retomar esta serie que estamos haciendo de predicaciones expositivas en el libro de Eclesiastés. La semana pasada hicimos una pausa, pero hoy retomamos y nos toca comenzar el capítulo 10. Claramente al empezar este capítulo, haciendo un poco de memoria, ya que tuvimos una semana ahí de descanso con este libro, al comenzar este capítulo nosotros debemos recordar que venimos diciendo que a partir del capítulo 9 Salomón empezó una etapa de conclusiones. Del capítulo 1 al 8 fuimos viendo la desazón que tenía Salomón por ver lo que es la vida debajo del sol y cómo él estudiaba esto, interpretaba la vida debajo del sol y veía que todo era vanidad. Del capítulo 9 en adelante ya empieza una serie de conclusiones que nos va a ir llevando hacia el clímax de lo que es el libro que vamos a encontrar cuando lleguemos al final, que está en el capítulo 12, donde en definitiva, después de darse cuenta Salomón de que todo era vanidad, el llamado que hace al final del libro es teme a Dios. Teme a Dios porque un día habrá un juicio. Entonces el llamado es el hombre no puede vivir sin Dios. Bueno, eso es un poquito lo que venimos viendo y hacia dónde va a ir de alguna manera el capítulo 10, porque sigue en esta etapa de conclusiones. Así que vamos a leer la porción que va del capítulo 10, versículo 1 al versículo 11, que es lo que hoy vamos a estar estudiando. Luego oramos y después vamos a meditar en esto. Si todos tienen en sus Biblias el pasaje, para las personas que nos visitan hoy tal vez por primera vez, yo voy a estar leyendo de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Es muy parecida a Reina Valera 60, pero bueno, yo utilizo esta versión. Dice así la Escritura: las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. El corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante. La necedad coloca en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballos y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. El que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que corta leña puede lesionarse con ellas. Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Señor, te damos muchas gracias que en esta mañana, una vez más, podemos reunirnos como tu pueblo, cantar, adorar tu nombre, celebrarte a ti, Señor, que eres el único digno de gloria, de honra y de alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos has permitido estar en tu presencia y hacer este culto en tu nombre. Pero ahora queremos rogarte, Señor, que por medio de tu palabra hables a nuestro corazón. Señor, vos sabés de las limitaciones que tiene el expositor, de las debilidades también. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a poder darle a este pasaje el sentido que tiene, poder interpretarlo y aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en tu gracia, Jesús, lo pedimos. Amén. Bien. Algunos comentaristas ven el capítulo 10 como si fuera una colección de proverbios aislados del resto de su contexto. Sin embargo, no creo que sea así. Aunque es tratado bajo un acápite separado, esta sección está, yo creo, estrechamente vinculada con la que acaba de pasar en el final del capítulo 9, más puntualmente en el versículo 18 del capítulo 9. Creo que el capítulo 10 está conectado a eso. Observe capítulo 9, versículo 18. Dice:
Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Un solo pecador destruye mucho bien. Trágicamente, lo que está diciendo Salomón es que un pecador, actuando con imprudencia, puede destruir todo el bien logrado mediante el esfuerzo sabio. Si nosotros miramos el contexto del capítulo 9, el final del capítulo 9, ahí había una historia. Estaba la historia de una persona humilde que liberó un pueblo que estaba siendo asediado por medio de la sabiduría. Sin embargo, dice la Escritura que este hombre después fue olvidado. Entonces es interesante cómo termina diciendo el capítulo 9, el versículo 18, que mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero que un solo pecador destruye mucho bien. Entonces es interesante cómo termina este pasaje y cómo va a conectar ahora con el capítulo 10. En pocas palabras, lo que está diciendo Salomón al terminar el capítulo 9 es que la sabiduría humana es algo que puede ser muy útil. La sabiduría humana puede ser muy útil, pero sin Dios es una sabiduría frágil. Frágil. Tan frágil que no alcanza para que las personas vivan correctamente debajo del sol. Y bajo esta idea el predicador ahora nos va a conectar con el capítulo 10, donde tiene un tema consistente a lo largo ahora del capítulo. Y yo creo que el tema central está en que la sabiduría humana no es suficiente para vivir una vida piadosa debajo del sol, y esto hace que la necedad se vuelva algo altamente destructiva. Por eso en mi mensaje, para mí, lo central de esto, el título de este mensaje, se trata de los peligros de la necedad. La sabiduría humana es tan frágil que no alcanza para vivir de una manera piadosa en este mundo. Y eso hace que aumente naturalmente la necedad. Y hoy vamos a hablar de los peligros que conlleva la necedad. Yo dividí mi pasaje en 3 partes. La estructura de mi pasaje lo puse así, más o menos, por si quieren tomar nota. El punto 1, vamos a hablar de la naturaleza de la necedad, versículo 1 al 3. El punto 2, los gobernantes necios son peligrosos. Versículo 4 al 7. Y el tercer punto es, los necios son peligrosos para sí mismos. Ellos mismos son un peligro para sí. Versículo 8 al 11. Esa es la estructura más o menos como yo lo dividí. Vamos a comenzar entonces con el primer punto de esta mañana, que es la naturaleza de la necedad. Versículos 1 al 3. Note cómo comienza el primer versículo. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Mis queridos hermanos, hay una estadística de marketing que sostiene que las calificaciones o las malas calificaciones de un cliente insatisfecho, las malas calificaciones que un cliente insatisfecho le da a una empresa, repercute casi por 8 personas. Es decir, un cliente insatisfecho hace correr la voz mínimamente a 8 personas. Interesante que cuando un cliente está satisfecho, de la misma manera, la propaganda positiva repercute por 1 o por 2. Es decir, un cliente enojado, insatisfecho con su empresa, empieza a criticar y lo hace extender por 8. Y un cliente contento le habla a lo sumo de lo contento que está a 1 o 2 personas. Bueno, es suficiente leer el versículo 1 del capítulo 10 para darnos cuenta que este versículo pone de manifiesto un principio que es inapelable, pese a la triste verdad. Es mucho más fácil destruir que construir. Esto está clarísimo, ¿no? Y note por qué digo esto. Así como una pequeña mosca, dice Salomón, cae en el perfume y muere y le da mal olor al perfume, hace heder el perfume, echa a perder el perfume. De la misma manera, una pequeña locura cometida por un individuo necio puede destruir todas las cosas positivas y sabias que se pudieron haber hecho antes. Tan solo una acción pequeña puede echar todo a perder. Y es suficiente con que para ilustrar esto pensemos en algunas historias bíblicas. Pensemos por un minuto en el rey Uzías. Si han leído la historia del rey Uzías. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Una historia sumamente interesante. Un rey que dice la historia que estuvo casi 52 años en el poder. Un rey que hizo lo correcto delante de los ojos del Señor, que quitó los altares, que agradó a Dios y que Dios estaba con él y Dios lo bendijo.
Tanto bendijo Dios a Uzía, que dice que se multiplicó su ejército, que tuvieron obras de ingeniería, que prosperaron en la ganadería, en la agricultura. En todo prosperaron porque Dios estaba con él. Había abundancia, había paz en su gobierno, hasta que al final de su gobierno, después de 52 años, escuche bien, su corazón se ensoberbeció, se enorgulleció contra Dios. Pensó que las cosas pasaban por él. Y una actitud de locura porque dice que en su desvarío él quiso entrar al lugar donde estaba el templo y prender incienso, algo que no le correspondía hacer al rey. Y el sacerdote Azarías, el sumo sacerdote Azarías, mejor dicho, junto con 80 sacerdotes más trataron de detenerlo diciéndole, esto no te corresponde hacerlo a vos. Y dice que él en la ira que le agarró quiso entrar igual y en ese mismo instante se le pegó la lepra en la frente. Qué tremendo, ¿no? 52 años de gloria y en un ataque de locura, en un ataque de ira, las consecuencias fue que terminó leproso, apartado del pueblo, porque una persona enferma de lepra tenía que ser apartada, muriendo en soledad. Qué tremenda las consecuencias, ¿no? 52 años de gloria para el final de su vida terminar con un testimonio arruinado. Un arrebato de locura, mis hermanos, puede dejar serias consecuencias, pequeñas cosas. ¿Y qué decir de otros ejemplos de la Biblia? ¿Qué decir de David, un hombre conforme al corazón de Dios? Pero en un momento de locura y de pasión, mirando lo que no debía desde el terrado, arruinó su pureza, comprometió su santidad y las consecuencias que eso trajo. ¿Qué podemos decir de Sansón? O de Abraham, que es el padre de la fe, y en un momento de temor y de locura terminó entregando a su esposa, dejando a su esposa en manos de los egipcios. Una locura puede arruinar todo, ¿no? Y por supuesto que esto no cambia quién es Abraham ni David, pero sí que quedaron pegados en la historia por sus locuras. Y cómo su testimonio, ¿no?, queda marcado de alguna manera. Y también nos muestra la miseria que hay en cada uno de nosotros. En el versículo 2, Salomón vuelve a la idea de exaltar la sabiduría para contrastar justamente con la necedad. Versículo 2 dice, el corazón del sabio lo guía a la derecha y el corazón del necio lo guía hacia la izquierda. Es importante entender, mis hermanos, que para los hebreos, cuando estamos hablando del corazón, no estamos hablando de un músculo que late, sino que estamos hablando de la mente, de todo el ser interior. Fundamentalmente para el hebreo el corazón tiene mucho que ver con los pensamientos. En esta cultura donde Salomón está diciendo esto, el corazón estaba íntimamente ligado a la mente y a los pensamientos. Y tanto la derecha como la izquierda, que se nombra aquí, para los antiguos ha sido un punto de vista de presagios del bien y del mal. Derecha e izquierda tiene que ver con esto bíblicamente, con presagios del bien y del mal, de la fortuna y de la desgracia. La derecha estaba relacionada para los antiguos con todo lo que tenía que ver con el bien. Por contraste, la izquierda todo lo que tenía que ver con el mal. De hecho, nosotros vemos cómo en el concepto bíblico Jesús hace utilidad de lo que es la derecha. Nosotros vemos en el contexto de un juicio, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículos 32 y 33, que el Señor Jesús dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En el contexto del juicio, Jesús habla de que las ovejas están a la derecha y los cabritos a la izquierda. Hay un patrón entre derecha e izquierda de lo que es el bien y de lo que es el mal. Hay otras expresiones en la Biblia que generalmente nos hablan de derecha e izquierda. Por ejemplo, vemos cómo la Escritura declara que Jesús está sentado a la diestra del Padre. O vemos expresiones cuando habla Dios de sí mismo y habla de la diestra de su justicia. Siempre la derecha, la diestra, está asociado a lo bueno, al bien hacer. Entonces Salomón lo que trata de transmitirnos, el punto es, en definitiva, que la mente del sabio, cuando dice que se inclina a la derecha, el corazón del sabio se inclina a la derecha, está diciendo que la mente, el pensamiento de la persona sabia está inclinada al bien, a buscar el bien. A diferencia del necio, que su pensamiento y su corazón
está inclinado siempre hacia el mal. Esto es lo que está tratando de transmitirnos. Las acciones más sencillas del necio, como una simple caminata, advierten, delatan de su falta de cordura. Es como si el necio fuera por el camino gritando, soy necio. Mire lo que dice el versículo 3. Aun cuando el necio ande por el camino, la falta de entendimiento demuestra a todos que es un necio. Aun cuando el necio anda por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Es como si él fuera por la vida con un cartel gritando, soy necio. Soy necio. Y para esto es suficiente observar sus acciones. Para esto es suficiente escucharlo hablar, ¿no? Este es el asunto. El necio delata su actitud necia por sus actitudes o por su manera de hablar. Es sencillo. Hasta cuando anda por el camino se lo puede notar esto. Ahora, abriendo un paréntesis acá, casi para tratar de pensar en una aplicación inmediata para nosotros. ¿Cómo podríamos identificar nosotros si andamos como necios? ¿No? Ya le erré 2 veces al agua. ¿Cómo podemos identificar nosotros si andamos como necios? Bien, pensando un poquito en esto, meditemos. Si somos personas que tenemos la costumbre tal vez de hablar demasiado y pensar poco, puede ser una buena señal. Si juzgamos tal vez apresuradamente, sin considerar los hechos, que nos cuentan algo y ya hacemos un juicio de valor sobre eso, sin haber examinado los hechos, puede que tengamos una actitud de necio. Si tal vez tenemos el hábito de opinar apresuradamente y firmemente sobre todos los temas, si procedemos tal vez siempre como si nosotros fuéramos los dueños de la razón y todos los demás están equivocados, bueno, yo creo que este tipo de actitudes muchas veces pueden estar mostrándonos que estamos actuando como personas necias. Y podríamos seguir sumándonos preguntas, ¿no? Lo dejo para que cada uno siga haciendo aplicaciones. Pero creo que estas cosas hablan muchas veces de la falta de sabiduría. Todo esto es parte de la naturaleza de la necedad y no de la sabiduría humana como algo suficiente. Debemos poner entonces, mis hermanos, mucha atención porque una pequeña necedad de nuestra parte, una pequeña locura, muchas veces puede arruinar todo. Y aunque muchas veces después pidamos perdón y arreglemos las cuentas, a veces hay cosas que después pueden ser muy difíciles de levantar. ¿Está entendiendo lo que digo, no? Podemos pedir perdón, vamos a ser perdonados, nadie va a perder la salvación por esto porque la salvación es algo seguro, pero nuestras actitudes pueden dejar algunos vestigios, pueden dejar algunas secuelas que pueden ser difíciles de levantar. En segundo lugar, el segundo punto de esta mañana, los gobernantes necios son un peligro. Nota el versículo 4. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. De nuevo, Salomón parece que está citando un consejo que ya es reconocido, el cual nosotros estudiamos en Eclesiastés capítulo 8, versículos 2 y 3. Yo digo, guarda el mandamiento del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a la causa impía, porque él hará todo lo que le parezca. Esto lo predicamos cuando vimos el capítulo 8, que muchas veces el rey podía airarse y nadie podía, por más que el rey esté airado, irse de su presencia, porque eso podía costarle hasta la vida. Entonces parece que recoge un consejo ya conocido y ahora en el versículo 4 del capítulo 10 nos dice algo parecido. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, no te vayas. El gobernante debía ser un ejemplo para el pueblo, pero si por su causa o por causa de su necedad, por causa de una actitud necia, este gobernante se enojaba, entraba en ira contra sus subalternos y los maltrataba, el consejo de Salomón es para sus oyentes: no renuncies a tu puesto. Tranquilo. La blanda respuesta aplaca la ira. No te muevas de ahí. Más bien, actúa con sabiduría, mantén la calma, porque tal vez esa actitud pueda hacer que el rey
que tu jefe o cualquier persona que te está hablando mal pueda bajar los decibeles y pueda escucharte. Interesante principio, ¿no? Ahora bien, Salomón entiende claramente que este es un mal común que pasa cuando los necios gobiernan. Porque está hablando de una persona que está en lugar de liderazgo y que tiene un carácter introspectivo, una persona que está gobernada por la necedad y por la locura. Salomón entiende que este es un mal común cuando los necios llegan al poder o cuando se encuentran en puestos altos, sin tener ninguna experiencia, sin tener ninguna capacitación en el ejercicio del poder. Tal vez la sabiduría humana de otras personas los colocó ahí. Y escuche bien lo que digo. Tal vez sabiduría humana, no sabiduría de Dios, los colocó en ese puesto alto, en ese puesto de poder. Pero no hay piedad en ellos. Mire lo que dice el versículo 5. Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante. Como error que procede del gobernante. La necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballos y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Qué interesante, ¿no? Cómo determinados gobernantes pueden cometer el error de poner personas incapaces en lugares de privilegio. Vaya si sabemos de esto en la política argentina. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿no? Personas incapaces gobernando son un peligro. La versión NTV, escuche cómo traduce estos versículos. He visto otro mal bajo el sol. Los reyes y los gobernantes cometen un grave error cuando le otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidades comprobadas. Clarísimo, ¿no? Como traduce NTV. Cuando otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidades comprobadas. El reino del revés. Los incapaces gobernando y los que tienen capacidades menospreciados. Versículo 7, NTV dice, hasta he visto sirvientes cabalgar como príncipes y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. Note esto en estos 3 versículos, que Salomón compara en el versículo 6, nombra a las personas, a los ricos, que en realidad se puede traducir, me gusta más como dice NTV, personas con capacidades comprobadas. Entonces, Salomón está comparando a personas con capacidad comprobada, ricos, príncipes, con personas sabias del versículo 7. Eso es lo que está haciendo. Las personas sabias las compara con este tipo de personas. La persona sabia utiliza sus capacidades de una manera que le agrada a Dios. A su vez, en los días de Salomón también destaca aquí que montar a caballo era señal de prestigio, era señal de honor. No todo el mundo montaba a caballo. Esto era cosa de reyes. Y el andar a pie era lo normal para todas las personas, tal vez para gente buena, pero no necesariamente competente. En estos casos, o en esos casos, el mérito, mis hermanos, de lo que está proponiendo Salomón no era la base para ocupar un puesto. Todo lo contrario. Sino que el nombramiento se basaba probablemente en el capricho de algún gobernante y por lo tanto esto anulaba la sabiduría. De vuelta, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Y de nuevo, no quiero ser enfático, pero ¿cuántos políticos que hoy gobiernan están preparados y han estudiado para hacer lo que hacen? Hoy cualquiera es político. El punto es reunir votos, nada más, tener un caudal de votos. No están por sus capacidades. Interesante, ¿no? Esto anula la sabiduría. Es una tragedia para un pueblo, mi hermano, designar hombres que sean incompetentes, poner hombres en posiciones responsables y apartar verdaderamente a los sabios de las posiciones de influencia. Esto es una tragedia. Proverbios capítulo 19, versículo 10, dice, al necio no le conviene la vida de lujo, mucho menos a un siervo gobernar a un príncipe, porque no están las capacidades.
Y mi hermano, este es el mal, o puede ser el mal que existe en los sistemas selectivos o en los procedimientos autoritarios, ¿no? Porque esto puede ser en países en democracia o en países autoritarios, que ponen este tipo de personas en lugares de privilegio. El problema confronta a todos los que tienen la responsabilidad, de alguna manera, de seleccionar líderes sabios. Y nosotros muchas veces somos parte de esto de distintas maneras. Porque en los líderes es donde más se debería exigir sabiduría. No deberían estar gobernando, liderando en ningún lugar personas sin sabiduría, sin capacidades. Y esto puede aplicar a un montón de cosas. Esto puede aplicar a la vida de una nación. Nosotros estamos pronto a las elecciones. Esto puede aplicar a la vida política de una nación. Esto puede aplicar en poner dirigentes incorrectos en una empresa, en la dirigencia de un club de fútbol. Pero también esto puede aplicar en la iglesia del Señor. Esto también puede aplicar en la iglesia del Señor. Y mis hermanos, debemos ser muy cuidadosos cuando estamos seleccionando personas para que pastoreen, para que lideren en el rebaño del Señor. Tienen que ser personas con sabidurías, calificadas para cuidar el rebaño del Señor. Por eso Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, nos deja determinados requisitos para el gobierno de una iglesia, para seleccionar sus líderes, sus pastores, sus diáconos. Personas sabias, personas entendidas, porque la responsabilidad que hay no es menor. Y si usted mira 1 Timoteo 3, cuando se habla incluso de los pastores, el único requisito que lo diferencia con los diáconos es la capacidad para enseñar. Pero el resto de todas las virtudes que se presentan son todas virtudes de carácter, cualidades morales. Entonces no es suficiente solamente saber teología. Lo importante es que la teología y el concepto y la sabiduría esté apoyado y avalado por la vida piadosa de sus líderes. Y esto aplica a todos, pues estamos hablando del liderazgo de una iglesia. Entonces debemos ser sabios a la manera de escoger, porque los gobernantes necios son un peligro. Y en cualquier aspecto se da esto. Como dije antes, en la nación, en una empresa, en un club, se da en el liderazgo de la iglesia y también se da en el liderazgo de la familia. Cuando hay un varón necio en su hogar, es una tragedia para su esposa, para sus hijos, es un desastre. Dios nos ayuda, hermano. Lo digo desde el ángulo esto de los varones, con la responsabilidad que tenemos. Por si estabas por ahí pensando, bueno, esto no me afecta a mí, no voy a ser presidente, ni jefe de empresa, ni pastor. Bueno, tengo una noticia. Puedes ser un necio dentro de tu hogar también. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Nuestro tercer punto en esta mañana, los necios son peligrosos para sí mismos. Los necios son peligrosos para sí mismos. Nota el versículo 8. El que cava un hoyo cae en él. El que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que corta leña puede lesionarse con ellas. Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Bueno, de nuevo, la verdad central de estos últimos versículos, de estos proverbios, es que hay peligro en cualquier acción, por más insignificante que nosotros hagamos. Cualquier acción, por más insignificante que emprendamos, siempre hay peligros. Salomón dice, cavar un hoyo, abrir una brecha en la pared, una buena traducción sería tirar una pared abajo. Creo que sería una mejor traducción. Sacar las piedras o cortar leña, como dice el versículo 9, cualquiera de estas cosas, por más insignificante que sean, tienen un riesgo, tienen un peligro. No obstante, cualquiera de estas acciones siempre tienen que ser realizadas, porque en aquel tiempo estaban trabajando, estaban haciendo, tenían que calentarse, tenían que cortar leña, tenían que abrir pozos, tenían que meter cimientos. Bueno, no dista mucho de
de la realidad actual. Y era común que en aquel tiempo, en cualquier parte de la tierra había serpientes, o que en medio de las paredes hacían nido la serpiente. Igualmente, pretender derribar un árbol con un hacha que está desafilada es cosa de necios. ¿A quién se le puede ocurrir? Eso implica un sobreesfuerzo, un desgaste, un esfuerzo enorme y no deja de ser otra cosa que una muestra de la necedad. Cuando con un hacha afilada tal vez da 10 golpes para derribar un árbol, con un hacha desafilada tal vez estaba dando 50. El desgaste, el cansancio y no solamente eso, sino aún también el riesgo de poder lastimarse. Porque un hacha desafilada también corre el riesgo de rebotar. ¿Sabía usted eso? Da más rebote. Ahora es interesante que en medio de esto, de estos peligros, Salomón dice estos peligros pueden ser evitados o pueden ser al menos disminuidos si nosotros actuamos con sabiduría. Porque el éxito, según Salomón, está en la sabiduría. Ponga atención, el versículo 10 dice, si el hierro está embotado y él no ha molado su filo, entonces ejerce más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Todos estos peligros, un sabio puede evitarlos o puede al menos disminuirlos. Entonces el problema de la persona necia es básicamente que ella desprecia la sabiduría. Hace las cosas sin planeamiento, sin tomar precauciones, sin haber buscado la guía del Señor, obviamente, sin meditar que las cosas que va a hacer, cuáles son riesgos, beneficios. No medita, él va para adelante y hace. Usted no se topó nunca con esas personas que están haciendo cosas y andan a los golpes y le pasa esto y todo torcido. Y uno dice, no se mata solo nomás por misericordia de Dios. Porque todo lo que va haciendo se golpea las manos, las piernas, se lleva todo por delante. No se mata por misericordia, ¿no? Bueno, interesante. A veces la falta de planificación, ¿no? Ahora, estas personas se terminan convirtiendo en un peligro para sí mismas. Ya para ir redondeando la idea y pensar en cómo podemos aplicar esto. Está claro, mis hermanos, está claro que despreciar la sabiduría aumenta en cualquier persona la necedad y con ella aumentan los riesgos de peligro. 3 enseñanzas claras que para mí tenía este pasaje. Como dije al principio de los puntos, la naturaleza de la necedad está ahí. Los gobernantes necios son personas peligrosas y los necios son peligrosos para sí mismos. Creo que esto lo muestra claro el pasaje. No hay mucha complicación. Mientras la mente del sabio se inclina hacia el bien, la mente, el pensamiento del necio siempre está inclinado hacia el mal, a despreciar la sabiduría. Pero el problema que a nosotros se nos presenta básicamente es que de alguna forma la necedad continúa activa también en nosotros. Porque es fácil pensar, yo creo, en el rey Usías, o pensar en David, o pensar en Sansón, o en Abraham, o en tantos otros. Pero el problema que yo creo que se nos presenta, que si nosotros somos honestos con nosotros mismos, es que la necedad también sigue activa en nosotros. Y una actitud necia, una locura que nosotros podamos tener, un arrebato en un momento de locura, de ira, puede producir en nosotros o alrededor de nosotros consecuencias que sean a lo mejor irreparables. O lo que es mejor, en el menor de los casos, podríamos decir, dejar nuestro testimonio manchado, dejar heridas abiertas, familias dañadas, testimonios de otras personas dañados por lo que hemos dicho de ellos, tal vez, o lo que fuera, ¿no? Podemos hacer una lista interminable que en un momento de locura nosotros podemos dejar secuelas. El Señor nos ayude, ¿no? La necedad puede llevarnos también a nosotros a delegar autoridad en personas que no deberíamos delegar. La falta de sabiduría va a aumentar la necedad y por necedad nuestra a veces podemos delegar autoridad en personas que tal vez nunca deberíamos haber delegado, que después terminan siendo un dolor de cabeza. La necedad puede producir incluso
autoperjuicio, porque podemos hacernos daños a nosotros mismos. Entonces el punto en esta mañana fundamental para cómo aplicar esto a nosotros es cómo podemos nosotros evitar ser personas necias. ¿Cómo evitar ser personas necias? En principio, reconocer, tener claro que la sabiduría humana puede ser provechosa en muchos aspectos de la vida, pero no alcanza para vivir una vida piadosa. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios, porque la sabiduría humana es una sabiduría frágil, una sabiduría que nunca es suficiente para llevar una buena vida, una vida piadosa, en un mundo que está caído, en un mundo que está manchado por el pecado. Alrededor nuestro, por causa del pecado, todo está manchado. Eso está claro. Y nosotros vivimos en este mundo, aunque pertenecemos al reino de los cielos, mientras el Señor no venga, estamos en este mundo caído y necesitamos la sabiduría que viene de Dios para vivir de una manera correcta, porque la sabiduría humana sigue siendo frágil. De hecho, Santiago en su carta define la sabiduría como algo que se puede tornar terrenal, animal y diabólica. La sabiduría humana es muy peligrosa. ¿Tiene sus cosas buenas? Sí. Porque en la gracia común de Dios permitió que la sabiduría desarrolle la medicina, la ingeniería, tantas cosas de la ciencia que son una bendición. Pero también es tan frágil que de un momento al otro puede pasar a ser diabólica. Porque todo lo que la ciencia puede ofrecer como bueno, también con la ciencia se creó la bomba atómica. Y tantas otras cosas, ¿no? Entonces está claro que la sabiduría humana no alcanza, porque es algo terrenal, animal y diabólico. Para vivir bien necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Utilizando la frase, tomando prestada la frase de un profesor del seminario hablando de la sabiduría, él definió la sabiduría en la Biblia como el arte de vivir como Dios manda. El arte de vivir como Dios manda. Me encantó eso. Para eso necesitamos a Cristo y su palabra. Este es el asunto. Esta es la clave de todo. Para vivir bien, para vivir bajo el arte, esa sabiduría que es arte de vivir como Dios manda, necesitamos a Cristo y su palabra, porque no somos por nuestros méritos propios suficientes. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, estoy seguro que ustedes lo saben ya de memoria, la Escritura dice que si estamos en Cristo, somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. En otras palabras, por la obra redentora de Cristo, ahora tenemos una nueva naturaleza. Ahora somos libres del pecado, libres de la muerte, libres de Satanás. Y si en esta mañana todavía no tuviste un encuentro con el Señor Jesucristo, acá empieza todo. Si nunca escuchaste el mensaje del Evangelio de forma implícita, de esto se trata. En pocas palabras, en pocos minutos, esto es el Evangelio. El hombre está perdido, está muerto en sus pecados y sus obras merecen el castigo eterno. Sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia envió a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre encarnado para vivir la vida perfecta que yo no podía vivir, para que tenga la muerte perfecta que yo no podía ofrecer como sacrificio. Y resucitó al tercer día. Y cargó sobre él todos sus pecados y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que en él creen. Ahora el Evangelio es esto. El hombre es pecador, el hombre necesita a Cristo, Dios está salvando personas, pero ahora hay una demanda, la respuesta del hombre. Y el Evangelio, para venir a salvación y vida eterna, demanda que el hombre se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo como el único Señor y Salvador de su alma. Este es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntanse y crean en Jesús. Y para todos aquellos que ya conocen al Señor, que un día pasaron por este proceso, que se dieron cuenta verdaderamente de quiénes eran y qué merecían sus obras, como en mi caso, por la obra redentora de Cristo, hoy tenemos una nueva naturaleza. Hoy somos libres ya del pecado. La muerte no podrá retenernos.
porque un día el Señor también resucitará nuestros cuerpos. Ya no somos esclavos de Satanás, pero también es verdad que cada creyente sigue luchando todavía con la vieja naturaleza del pecado. Y cada creyente tiene la responsabilidad de llenar ahora su mente con la palabra de Dios y de regarla con la oración, para que el corazón ahora de todo creyente, por la obra poderosa del Espíritu Santo, sea inclinado al bien, actúe como una persona sabia y huya del camino de la izquierda. Se aleje lo más posible de poner su mente en las cosas del mal, de las actitudes necias. Solamente cuando somos renovados por la palabra, cuando regamos con la oración, cuando la obra del Espíritu Santo va tomando dominio y control sobre nuestras vidas, solo así podremos vivir sabiamente, alejado lo más posible del camino de los necios. Al final de la historia, la conclusión de Salomón, cuando lleguemos al capítulo 12, será: teman a Dios, porque no hay otra manera de vivir bien en esta tierra y mucho menos en la eternidad. Eso está claro. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces debemos rendirnos al Señor Jesucristo y a su Evangelio para obtener esa sabiduría divina y escapar del camino de los necios. De esto se trata. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Honramos tu nombre y lo bendecimos. Te damos gloria, porque solamente tú, Señor, eres la fuente de la sabiduría. En tiempos pasados, Señor, estuvimos perdidos, esclavos en un reino de tinieblas, Señor. Pero gracias porque en tu misericordia saliste al encuentro, redimiste nuestra alma, nos salvaste. Gracias, Señor, porque nos convertiste en tus hijos, nos diste este privilegio enorme de estar unidos a Cristo. Pero aún así, Señor, tú sabes de nuestra incapacidad. Tú sabes, Señor, de la necedad que todavía actúa muchas veces en nosotros. Te pedimos, Señor, ayúdanos a llenar nuestro corazón con tu palabra. Que se cumpla en nosotros, Señor, el consejo de Pablo a los colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, para traer a nuestro corazón sabiduría, para saber cómo vivir en esta tierra, en un mundo hostil a la verdad, a la fe, al cristianismo. Ayúdanos a vivir de una manera piadosa, Señor. Ayúdanos a no ser personas necias, porque una pequeña locura movida por la necedad puede traer daños irreparables. Ayúdanos, Señor, a ser personas sabias a la hora de tomar decisiones, a la hora de elegir líderes. Ayúdanos, Señor, a pensar de una manera sabia como a ti te agrada. Guíanos, Señor, guíanos. Ayúdanos a ser personas que planifican, que actúan con sabiduría, que saben antes de tomar decisiones medir riesgo, beneficio conforme al patrón de tu palabra y no los pensamientos humanos. Ayúdanos a buscar consejos de otros si es necesario para poder obrar con sabiduría y crecer en gracia. Señor, estamos muy limitados, pero sobre todo te damos gracias porque tú no nos dejaste solos. Nos diste tu espíritu, tu palabra, nos diste la iglesia como un recurso de gracia donde podemos apoyarnos mutuamente y encontrar sabiduría en la multitud de consejeros. Gracias, Señor. Pero ayúdanos sobre todas las cosas, Señor, a estar en esa comunión contigo íntima, que es lo que marca la diferencia de todo. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.